Dios te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana. Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra. 2 de enero del año 2016, 1:15 de la tarde. El tema de hoy, el Dios flexible y la desobediencia permitida. Vámonos inmediatamente a la Biblia, palabra de Dios, tomada del libro de Mateo, capítulo 7, verso del 21 al 23, dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. En estos últimos tiempos, en estos tiempos definitivamente finales, en el cual la apostasía, la desobediencia, el humanismo está cobrando fuerza dentro de instituciones que ellos dicen ser casa de Dios, que dicen ser iglesia de Dios, está muy de moda el término o no tan solo el término, no voy a decir el término, sino la creencia de que Dios es flexible y que todo, absolutamente todo, lo que nosotros queramos, Él nos los da por el simplemente hecho de que somos sus hijos y que Él no nos niega nada, que con el simple hecho de habernos convertidos a Cristo, de habernos bautizado, tenemos licencia y rienda suelta a hacer lo que queramos. Como la salvación es por gracia y la salvación no se pierde, el usted confesar a Cristo, haberse bautizado, y eso es un sello de que usted está salvo y que usted puede hacer con su vida lo que le da la gana y esa salvación no la va a perder. Lamentablemente, esa mentira se predica desde muchos púlpitos. Cuando usted es salvo, la salvación es un don de Dios. Cuando usted recibe ese don de Dios, el don de la salvación, definitivamente cuando Dios le da a usted el regalo de la salvación, Dios no se lo quita. Ahora, hay un detalle importante. ¿Cómo yo sé que yo recibí el don de la salvación? Porque seguí un ritual religioso, un ritual que puede ser católico, como puede ser evangélico, como puede ser protestante, como puede ser de cualquier religión que se defina ella misma como cristiana, o yo soy salvo porque hay un cambio de conducta en mí que refleja que Dios ha entrado en mi vida y yo soy alguien diferente y he nacido de nuevo. El Señor Jesús nos dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, nos muestra que tiene que haber un nuevo nacimiento en el espíritu para poder entrar al reino de Dios. Ahora, ese nuevo nacimiento nos lo da Dios. Dios a través del Espíritu Santo nos pone tanto el querer como el hacer. Y a través de su Espíritu Santo es que somos transformados, nos arrepentimos de nuestros pecados, renunciamos a la vida vieja e iniciamos una vida nueva, una vida en la cual nos vamos a caracterizar y nos vamos a identificar más por los frutos que por los dones. Entonces nos encontramos en estos tiempos con que con iglesias o congregaciones, vamos a decir, el término iglesia a mí no me gusta usarlo mucho, porque iglesia es por lo que viene Cristo. Una iglesia no es un cajón que diga fuera iglesia, no. Iglesia es un grupo de personas seleccionadas por Jesús para vivir y reinar con Él. Esa es la iglesia. El que usted vaya a un sitio que en el letrero de la puerta diga iglesia, eso es otra cosa. La iglesia es algo espiritual. La iglesia no es un cajón de madera, de concreto, de paneles de yeso, de lo que usted quiera, en el cual se junta gente. Eso es la congregación. Entonces, hay congregaciones en las cuales se les enseña a la gente todo este libertinaje. Libertinaje en el cual se les habla de un Dios flexible. ¿Cuál es el Dios flexible?
¿Qué es ser flexible? Ser flexible es ser tolerante. Y tolerar significa dejar pasar cosas. Cuando quien les habla es ingeniero industrial. Y cuando estamos, por ejemplo, diseñando una pieza o haciendo un programa de control de calidad, existen lo que se llaman rangos de tolerancia. O sea, son rangos en los cuales se le permite a un producto, por ejemplo, a un producto que tiene un nivel de calidad estándar, por ejemplo 100, pero tiene un rango de tolerancia que puede oscilar entre 99 o 101. O sea, si el producto está en 101, se pasó del 100, pero está en un rango de calidad próximo al estándar. Si está en 99, no está en 100, pero está dentro de un rango de calidad que el producto puede salir a la calle. Eso se le llama entonces, ¿el qué? Se le llama eso, esos puntos se llaman rangos de tolerancia. Entonces, ¿qué es en el plano cristiano, en el plano religioso? ¿A qué le llamamos rango de tolerancia? Bueno, te dejamos pasar ciertas cosas, independientemente de que la Biblia diga que son prohibidas, yo te las dejo pasar porque yo tengo que ver la parte humana, porque yo tengo que ponerme en los pantalones del otro, porque Dios es misericordioso, porque al final de cuentas Dios ve los corazones, porque al final de cuentas tú eres salvo, tú confesaste a Cristo, tú te bautizaste. Buscamos parámetros humanos para querer invalidar lo que en la Biblia es más claro que el agua. El Señor lo dice bien claro, la paga del pecado es muerte. Y nosotros estamos viendo en estos días cómo algunos ministros, algunas ministras, predicadores, apóstoles, profetas, todo lo que ellos quieran ponerse, le dicen a la gente, engañan a la gente con esta mentira del Dios flexible. Y lo peor de todo esto es que personas que dicen ser cristianas certifican que lo que este falso pastor, este falso apóstol, este falso profeta le está diciendo, Dios se lo ha confirmado por un sueño, que yo estaba orando y escuché la voz de Dios, que vi un sueño que me lo confirmó. Cuando estas personas lo que están haciendo es permitiendo que sus seguidores, que un grupo de cristianos, un grupo de personas, hagan lo que Dios decreta en su palabra como que es pecado. Hay tantas cosas que en la Biblia Dios prohíbe. Hay tantas cosas de las cuales Dios nos manda a guardarnos, en las cuales las iglesias, los templos modernos, no quieren acatar esos decretos del Señor. Entonces han convertido a la Biblia en un libro de cuentos, en un libro en el cual las cosas yo tengo que verlas desde el contexto, en un libro en el cual yo no tengo que ser tan rígido, en un libro en el cual yo tengo que ser flexible, en un libro en el cual no todas las cosas aplican para todo el mundo, en un libro en el cual no todos los casos son iguales, en un libro en el cual yo tengo que olvidarme de la religiosidad y ser misericordioso con mi hermano que está sufriendo por una situación que está viviendo y que solamente violando un mandamiento de Dios él es feliz. Entonces, lamentablemente, ese tipo de cosas en estos tiempos se están viendo y a eso le llaman un Dios flexible. Entonces nos vemos con este tipo de personas que hacen cosas bíblicamente prohibidas por Dios, bíblicamente condenadas, las hacen sus pastores, sus líderes, los que los disipulan, los que los guían, se las permiten. Y entonces, si viene un hermano o una hermana que viene con la verdad bíblica a decirle, oye, no hagas esto, o oye, no debiste hacerlo porque eso es antibíblico, porque la Biblia lo prohíbe, entonces a ese hermano o a esa hermana que viene con la verdad bíblica, a ese hermano lo rechazan, lo ofenden, se alejan de él, le dicen de todo, lo consideran que no es cristiano verdadero, o simplemente entienden que como la persona que le aprobó a hacer lo que Dios desaprueba y condena es un pastor, entonces aquella persona, ese pastor, es quien tiene la razón, no el hermano que viene con la palabra de la Biblia en la mano, no, ese no,
el que vale es el que me dijo mi pastor. Entonces, ahí tenemos un conflicto demasiado grande. ¿Sabe por qué? ¿Ustedes saben dónde está el principal problema? El principal problema radica en que hay gente que no lee la Biblia. Hay personas que usted le hace una pregunta de un tema cualquiera de la Biblia y se van a un predicador, a un libro, a un que no se van ellos directamente a la Biblia. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, específicamente estudiante universitario, a mí me encantaba mucho discutir con la gente. Yo discutía mucho con mi padre, con mis hermanos, y a veces hacíamos reuniones para hablar de política, y yo me cogía el show para mí. Y yo siempre decía palabras de otras personas. Yo decía, no, porque fulano de tal dijo, tal día, tal cosa. No, porque en el libro de fulano de tal dice tal cosa. No, porque el doctor fulano dice esto. No, porque el licenciado fulano dice aquello. No, porque en el libro de fulano dice esto. Mi papá un día me dijo, mira Héctor, eso está maravilloso. Eso demuestra que tú eres un hombre que lee mucho, que investiga mucho, que sabes mucho. Ahora, a mí me interesa saber, ¿qué dices tú? Porque tú me estás hablando de las opiniones de otras personas. Ahora, ¿tú qué me dices tú? ¿Qué sale de ti? ¿Qué tú puedes aportarnos que venga de tu cabeza, de tu razonamiento, de tu inteligencia? De tu verdadera inteligencia, porque tú eres muy hábil para buscar libros y buscar cosas. Ahora, ¿y tú qué sale de ti, de adentro de ti, de tu corazón? ¿Qué sale? Entonces, con eso nos encontramos muchas veces. ¿Por qué? Porque hay comezón de oír. Y la gente se está juntando en lugares según sus concupiscencias. Hay iglesias para todos los gustos. Hay iglesias para todos los criterios. Oiga, perdón por usar el término iglesia. Congregaciones. Congregaciones. No voy a usar el término. Congregaciones. Para todos los gustos. Para todos los criterios. A los que les gusta jugar lotería, para ir a los casinos, para los que les gustan los juegos, hay congregaciones en las cuales por eso no lo van a condenar. Para los que les gusta hacerse tatuajes, ponerse aretes, ponerse minifaldas, ponerse licras, entaconarse, extensiones de pelo, colorearse con los colores del arco iris del pacto de Noé la cabeza, llenarse las orejas de piercing, llenarse la cara de maquillaje que parecen el Guasón, el enemigo de Batman. Para esa gente hay una congregación en la cual eso no importa, porque el primero que anda así, la primera que anda así, es el pastor y su esposa. Nos encontramos con mujeres muy entaconadas, muy enlicradas, muy en jean ajustados, llenas de todo tipo de adornos y de cosas, encaramadas en los púlpitos predicando. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 y también lo dice en la primera carta de Pedro capítulo 3, que las mujeres deben evitar esas cosas. A ellas no les importa. A ellas no les importa. Ellas entienden que eso es religiosidad. Bueno, pues ellas pueden entender lo que les dé su gana. Particularmente si esas son adoradoras del Dios flexible. Ahora, verdaderamente Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creador de todo lo visible e invisible, verdaderamente Él es flexible. ¿O el pecado tiene sus consecuencias? Algunas personas cometen el error de creer que se creen el rey David, pocas palabras. Hacen un pecado, cometen su pecado, a veces reconocen que lo cometieron, otras veces no quieren reconocer que lo cometieron, pero aun y cuando reconocen el pecado, entienden que ellos están bien, porque ellos, al igual que el rey David, tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Vemos en el rey David un hombre que cometió múltiples pecados, un hombre que se arrepintió verdaderamente. Por haberse arrepentido, Dios le perdonó la vida, que es lo que vemos en la Biblia. Por haberse arrepentido, Dios le perdona la vida, pero sin embargo no se queda sin castigo. ¿Qué significa eso? Que Dios es misericordioso, no flexible. Dios es misericordioso, pero no es flexible. Y Dios tiene misericordia
de que en Él quiera tener misericordia. Y Dios tiene misericordia especialmente del que se arrepiente y reconoce su pecado, que fue lo que hizo el rey David. Cuando reconoció frente al profeta Natán que él le había fallado a Dios al haber mandado, al haberse acostado con Betsabé y haberle embarazado, haber mandado a buscar al esposo de Betsabé para, para que él se acostara con ella y, como decimos en Santo Domingo, pegarle el muchacho a él. Y al ver que el hombre no accedió, mandólo al frente de batalla para que él muriera. El Señor vio esa obra malvada de David, y le mandó al profeta para amonestarlo. Y David reconoció el pecado. Pero fue tan de adentro del corazón el reconocimiento de David de que se equivocó, que movió a Dios, y el profeta le dijo, y él te perdona, por eso no morirás. Dice, he pecado contra Jehová, dijo David. Él dijo, y él lo sabe, y él sabe que él te perdona, ve tu arrepentimiento, por eso no morirás. Pero viene castigo, y vino un castigo que David pasó trabajo. Entonces mucha gente hacen y deshacen, bueno, de todo, y se justifican diciendo que como David pecó y Dios lo perdonó, o Dios lo justificó, o lo que sea, ellos están al mismo nivel del rey David. Mira, el hecho de que Dios te esté chanceando y no te haya matado, no te haya cortado del medio, no quiere decir que tú estás a nivel del rey David. Dios está siendo misericordioso y sabrá Él con qué propósito. Sabrá Él con qué propósito. Entonces, ahí caemos en lo que se llama la desobediencia permitida. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a hacer lo que le da la gana, aún y esté fuera de lo que Dios establece en sus sagradas escrituras, usted está siendo un desobediente. Y lo peor de todo es que fácilmente un pastor, un líder de su congregación, que sabe que lo que usted está haciendo está mal, pero se lo permite, él está más en falta que usted. Ahora, hay un punto importante. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? ¿Por qué nos encontramos con congregaciones en las cuales se permiten cosas que bíblicamente son prohibidas? Por una simple razón. En esas congregaciones no está Dios ni está el Espíritu Santo. Algunas personas entienden que para que el Espíritu Santo esté en un lugar, tiene que haber algarabía, tiene que haber brincos, tiene que haber santos. Yo he ido a congregaciones que yo he visto cosas que yo digo, pero ven acá, ¿y qué es esto? Que ponen a la gente a saltar, que a rodar por el suelo, que a brincar, que a sacudirse y a hacer un sinnúmero de cosas que entienden que eso es gozo y que eso es el Espíritu Santo que lo provoca en las personas. Donde yo me doy cuenta que verdaderamente el Espíritu Santo está en ese lugar, no es por la algarabía, no es por los brincos, no es por los saltos, no es por los gritos, no es por las cosas, no es porque el mensaje lo escuché y me llegó tan suave, que yo veía gente dando gritos, que yo veía gente llorando, que vino todo el mundo y dio el paso al frente y se llenó ese altar y todo el mundo aceptó a Cristo y eso fue maravilloso y derramó el Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber dónde yo me doy cuenta? Yo, Héctor Brea, que el Espíritu Santo estaba presente en ese lugar. Cuando yo veo que en esa actividad se hizo todo en el orden establecido por Dios. Cuando se predicó y se habló lo que Dios establece. Cuando se dieron verdaderos frutos, donde se vieron verdaderos frutos más que dones, es donde yo digo, oigan, ahí estuvo el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos al texto base de esta prédica, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Eso me pone a mí a poner la cabeza a funcionar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Señor Jesús en este texto? Que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuántas personas no andan profetizando mensajes en el supuesto nombre de Jesús? ¿A cuántas personas no le han profetizado mentiras? ¿A cuántas personas no le han dicho cosas que pueden en un momento que sean reales? Claro que sí, pueden ser que sean reales, pero ¿cuántos falsos no andan por ahí profetizando en el nombre de Jesús?
Porque Dios puede usar a una persona cualquiera para advertirte de un pecado en el que encuentras, para advertirte de algo que estás haciendo mal, claro que sí. Dios puede usar una persona para amonestarte, para aclararte. Dios ha usado personas que no son cristianas para advertirme a mí de cosas que yo debo evitar hacer. Mira, no lo hagas. Mira, tú eres cristiano, tú no puedes hacer eso. O sea, para advertirme de cosas que yo no debo hacer. Y Dios ha usado personas que no son cristianas para eso. Y eso es Dios ayudándome. Pero también hay personas que son, bueno, dicen ser cristianas, que van a los púlpitos, van a las campañas, van a los canales de televisión, van a las estaciones de radio, a profetizar cosas en el nombre de Jesús que verdaderamente no son verdaderos profetas de Dios, son impostores. ¿Y quieres saber qué sucede? Que aunque profetizar en realidad lo que significa es transmitir un mensaje, es predicar, para muchas personas la gente anhela a los profetas que solamente le dicen cosas buenas. Yo siempre he dicho que existe lo que se llama la profecía estándar. ¿Cuál es la profecía estándar? Bueno, una profecía estándar es una profecía que dice, Dios está viendo tus problemas, Dios sabe cuál es tu necesidad, Dios ha escuchado tus peticiones, Dios dice que tú eres la niña de sus ojos, Dios me dice, o sea, todas las cosas que te dicen se las pueden decir a todo el mundazo y a todito le va a caer. Ahora, cuando un profeta de Dios es un profeta verdadero, 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 miren, yo soy extremista en ese sentido. Yo soy extremista. Yo Mira, yo voy más lejos. A mí el que me jala y me dice una cosa que Dios no está tratando conmigo, mire, puede ser la palabra más linda de la bolita del mundo. Para mí no me dijo nada. Para mí no me dijo nada. Ahora, a mí particularmente los profetas no se me pegan. Yo no sé qué que yo tengo, que yo no jalo profeta. Pero también hay personas que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Personas que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Y que en el nombre de Jesús harán multitudes de milagros. Sanarán gente, le devolverán vista a los ciegos. Ganarán miles de almas para Cristo. Miles de almas para Cristo. Convencerán de pecado a muchísimas personas. Y sin embargo Jesús les dirá, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, dicen, pero ¿cómo es posible que una persona que haya hecho tantas cosas para Dios, tantas cosas para Cristo, tantas cosas en el nombre de Jesús, Él no los quiera reconocer? Porque independientemente de todas estas cosas que hicieron en el nombre de Jesús, no hicieron lo bueno delante de sus ojos. ¿Y qué es hacer iniquidad? ¿Y qué es hacer el pecado? Este es obedecer la ley de Dios. Usted puede ser el predicador que más almas gane para Cristo. Pero si usted dentro de su congregación, usted está recasando personas. Usted no es una persona, recasando personas divorciadas. Usted no es una persona que está haciendo lo correcto delante de Dios. Usted puede ser el hombre que más demonio eche fuera. El fumigador de demonios. El exorcista por excelencia. Pero si usted usa el evangelio como fuente de ganancia, usted no está haciendo las cosas buenas delante de Dios. Usted puede ser la mujer que sana con su sombra. Usted va al hospital y como usted pasar por el pasillo, hasta los enfermos de SIDA se sanan. Pero si usted se atribuye ser la cabeza de su hogar, por encima de su marido, la jefe en la congregación, por encima de los varones, por encima de todo el mundo, porque Dios a usted la nombró apóstola, pastora, profeta, lo que usted quiera decir que Dios la nombró. Usted no está haciendo lo bueno delante de Dios. Entonces nos estamos confundiendo con los dones y nos estamos olvidando de lo más importante, que son los frutos. En estos tiempos finales los cristianos están viviendo muchas, pero muchas distracciones.
Que el pueblo de Dios que está llamado a predicar en estos tiempos finales con más fuerza el Evangelio para ganar almas para Cristo, lo que se está ahora es desenfocando para enfocarse en cosas que no aportan nada, para enfocarse en política, para meterse ahora a buscar igualdad con la Iglesia Católica, para meterse a protestas, a sumarse a protestas sociales, a la militancia sindicalista. Al final de cuentas, no están haciendo lo que verdaderamente tienen que hacer. El pueblo de Dios nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, 27, cuál es la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, y apartarnos de toda la contaminación del mundo. Nos encontramos por ahí con cristianos que van a discoteca, que bailan su merenguito, y tú le preguntas, pero ven acá, y eso tú, cristiano en la discoteca, pero fulano, el merenguero tal, es cristiano, y él toca música en la discoteca, ¿por qué yo no puedo ir? Además yo nada más bailo los merengues de él. Entonces, no, por Dios. El hecho de que él diga que él es cristiano y él toque su música y dé su testimonio y que Dios me ha bendecido y que Dios me puso allí, que yo me vendí 100 millones de discos y me gané que sé yo cuántos premios, que sé yo cuánto, eso no quiere decir que él lo que está haciendo necesariamente es correcto delante de Dios. Nosotros tenemos que irnos a la Biblia y conocer lo que verdaderamente dicen las Sagradas Escrituras. Nosotros somos distintos, nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Un artista que use su talento para promover el vicio, para promover el robo, para promover el adulterio, para promover los ritmos sensuales, para llevar a la gente a la discoteca. ¿A qué se va a la discoteca? La discoteca no se va a predicar el evangelio, a la discoteca no se va a honrar a Dios, a la discoteca se va a ¿qué? A beber, a fumar, a endrogarse, a buscar prostituta, a cometer adulterio, a cometer infidelidad. ¿Qué busca un cristiano o una cristiana en una tarima tocándole música a esa gente? Que busca, y después porque diga, yo quiero sacar un minuto para hablarles a ustedes del Señor Jesucristo, que yo cuánto. Eso es burlarse de Dios. Por eso son adoradores del Dios flexible. Yo voy a concluir con una palabra que está en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que dice, en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuáles son los cobardes? Cobarde no es el que lo sacan a pelear y no sale. Cuando tú vienes a ver, ese es más valiente. No hay mejor pleito que el que no se echa. Cobarde es el que no se atreve a cumplir con su deber. El valor es la capacidad que usted tiene de hacer lo que tenga que hacer, aún sintiendo miedo. Eso es lo que le hace a usted valiente. El cobarde es el que no se atreve a cumplir con su deber. Y aquí estamos hablando a nivel espiritual. Cobarde es aquel que conociendo la palabra, conociendo lo que Dios manda, conociendo lo que Dios establece, si es hombre no se pone los pantalones para cumplir con eso. Si es mujer no se pone bien la falda para cumplir eso. Si es varón no tiene testículo. Si es mujer no tiene ovario para hacer cumplir la voluntad de Dios. Esos son los cobardes. Los incrédulos, los que no creen. Los que no creen no están solo en Jesús. Porque hay gente que dice, yo creo en Jesús, y hasta tienen un cuadro en su casa, y dicen, mire, ese es Jesús. Pero no creen en la enseñanza, no creen en las promesas de Jesús, no creen en las promesas de Dios, no creen en el Evangelio, no creen en las profecías bíblicas, creen en cualquier profecía, menos en la profecía bíblica. Creen en cualquier profecía que le diga cualquier gallo loco, pero en la profecía bíblica no creen. Nosotros agarramos y nos ponemos a anotar todas las profecías que salen, que va a temblar la tierra, que se va a meter el mar, que se va a explotar el cielo, que van a erupcionar unos volcanes, que el país va a pasar, y la sumamos, y ninguna, casi ninguna coincide. Y detrás de esa gente anda una gran cantidad de cristianos. Usted quiere profecía, lea la Biblia y ya, no se preocupe, no se atormente, andando atrás de gente.
Los abominables, los que hacen cosas que son abominables ante el Señor. Homosexualidad, lesbianismo, violación sexual, sexo con animales, sacrificado a los ídolos. Los homicidas, los que matan, los que cometen abortos, los que matan seres humanos. También la Biblia dice que el que odia y repudia a su prójimo también es homicida. Los fornicarios, los que tienen sexo sin estar casados, los adúlteros, los hechiceros. No hay que hablar de los hechiceros, los brujos, está más claro que el agua. Y los idólatras, que adoran imágenes, los que adoran el dinero, los avaros. Y todos los mentirosos, todo aquel que no permanece en la verdad, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Que no permanece en mí, no puede dar frutos. Entonces tenemos que hacer todo lo posible por permanecer en Jesús, por permanecer en Cristo, por guardar su palabra, por ser sometidos a su voluntad. Y hay un detalle, mucho cuidado con creer que Dios es flexible. Dios es misericordioso, pero también dice la Biblia, ¿sabes qué? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. También nos dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6 verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También nos dice el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, verso 25, dice, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no son mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las verdaderas ovejas del rebaño de Dios, del rebaño de Cristo, oyen la voz de Dios, oyen la voz de Cristo, pero no oyen la voz de Cristo pelando el oído para que oí un sonido y decir que es Cristo o es Dios que le está hablando, respondiéndoles las concupiscencias de su carne, sus deseos terrenales. Oyen la verdadera voz de Dios, que es la que está escrita en la palabra, que es donde está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para con la humanidad, para contigo, para conmigo, para con todos, está escrita en la Biblia. La voluntad de Dios para con nadie se sale de lo que Él ha establecido. Eso está ahí. Si tú oyes una voz que te manda a hacer algo que no está de acuerdo con lo que manda la Biblia, reprende esa voz en el nombre de Jesús, porque no viene de Dios. Dios tiene un solo pensamiento, Dios tiene un solo criterio. Dios tiene una sola forma de pensar. Dios dejó sus reglas escritas y el que no las cumple es transgresor. Y los transgresores, los pecadores, los desobedientes no entrarán al reino de Dios. Entonces, esto no es cuestión de flexibilidad, esto es cuestión de obediencia. ¿Y qué es obedecer? Amarrarnos a lo que dicen las Escrituras, aferrarnos a lo que Dios dice. Y como dice el Señor Jesús, como nos dice el Señor Jesús en Mateo 24, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el final, el que aguante hasta el final, el que se someta hacia el final, ese será salvo. Y nos dice el Señor en Mateo 18, verso 7, ay del mundo por los tropiezos,
que es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, Héctor Antonio, desde Santo Domingo, República Dominicana. Vete a una iglesia cristiana de verdad. Si lo que predican es prosperidad y pacto económico, vete de ahí que no está bien. Si lo que te mandan es a meterte en político y que para desentar la sociedad, vete de ahí que ahí tampoco está Dios. Ni Jesucristo, ni ninguno de sus apóstoles. Usted lo vio haciendo mítines políticos, ni metiéndose en política. Olvídese de eso, esa vaina no es de Dios. Tenga discernimiento, lea la Biblia. Deje de estar fijándose tanto en la gente y fíjese en la palabra de Dios. Escuche la voz del verdadero pastor, que es Cristo. Ese es el verdadero pastor. Y otro punto importante, trata tú por tu cuenta de buscar de Dios, de conocer de Dios, de aprender de Dios y no te dejes llevar de predicaciones de ningún ser humano, se llame Héctor Brea, se llame cualquiera. Hay predicadores que tienen la verdad de Dios, es verdad, la tienen, los hay, la tienen. Pero tú tienes que buscar la verdad de Dios. Es tu deber buscar tú por tu cuenta la verdad de Dios y tener un encuentro personal y conocer a Dios, como Dios quiere que tú lo conozcas en persona y que lo adores en espíritu y verdad. Santo Domingo, República Dominicana, 2 de enero del 2016. Te amo mucho. Amén.